Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, en el mes pasado de julio se hizo la consulta nacional ¿Me escuchas?, por parte del DIF, que ahora dirige Nuria. Y datos muy interesantes en esta encuesta, donde participaron niñas y niños entre 3 y 17 años de edad. Participaron un total de 1.271.764 niñas. Cabe destacar que esta encuesta, esta consulta nacional se llevó a cabo sin ningún recurso, no se gastaron recursos. Ayudamos los medios de comunicación a difundirla y también los DIF locales y estatales. Lo que más le preocupa a la niñez es la violencia y el maltrato, no que lo vivan, pero sí en el área en donde se desenvuelven. También les ocupa la contaminación, el medio ambiente, la seguridad, el cuidado animal, la salud mental, sobre todo la mental y la física, los deportes, y perciben a México en la cultura y quieren formar parte de la cultura todas estas niñas, niños y adolescentes. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, si habría oportunidad de que viniera el equipo a presentarnos estos resultados tan interesantes y de qué manera usted, a través de la Federación, dará apoyo para que se hagan políticas públicas para poder formar una red de comités y que a su vez estos puedan ayudar a que se cumplan las exigencias de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Lo que propones es que vengan del DIF. Del DIF, sí, a presentarnos estos resultados. Nuria. Sí, podría ser ella, sí. Sí, que venga y que además nos diga qué ha hecho. Claro. Porque ya lleva algún tiempo ahí. Sí, estaría bien. Sí, y lo está haciendo bien, pero que venga y que nos informe. Sí, y ustedes… Nos ponemos de acuerdo. Sí, gracias. ¿Y ustedes aportarían algún apoyo a los DIF locales para que se hagan realidad esas exigencias de las niñas? Hay que ver, porque ya se tiene un plan de atención a niños y adolescentes. Están, por ejemplo, los centros de atención a adolescentes, los CARA, en todos los hospitales. Hay desde estimulación temprana hasta la atención, orientación a adolescentes en no a la violencia, en no a las drogas, en no a los embarazos adelantados o de adolescentes. La alimentación, la salud mental, o sea, son temas que ya se están trabajando desde, decía yo, sí, desde niños muy pequeños. Estamos procurando que haya psicólogas, psicólogos en los centros de salud, casi todos vamos a tener, pero por eso no es nada más vincular con los DIF estatales, sino se puede hacer con el IMSS y con otras dependencias, pero aquí lo vemos. Bien, gracias, señor presidente. Y ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes mellitus, enfermedad que desafortunadamente causa la gran mayoría de las muertes, no solo en México, sino en el mundo. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Josafat Camacho, él es el presidente médico de la Federación Mexicana de la Diabetes, y me hacía especial énfasis en que están aportando a través del gobierno federal esta nueva estrategia del cuidado de la obesidad a través del etiquetado frontal, estos sellos de advertencia. Pero también me hacía mención, tal vez el doctor López Ridaura pudiera ayudarnos con esta respuesta, de hace algunos años se empezó a dar a conocer el tema de la prediabetes y hoy toma mucho énfasis, mucha importancia. Se conoce, según estudios internacionales y nacionales que se han hecho en varias instituciones locales, que la diabetes mellitus, el término de prediabetes pudiera llegarse a controlar, o si no, se pudiera llegar a revertir con una buena estrategia de alimentación y del cuidado del
deporte, etcétera, en cada uno de los individuos. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, ¿qué estrategias podría implementar el gobierno federal para la prevención del cuidado de la diabetes y sobre todo de la prediabetes? Porque es una brecha importante en la que se puede rescatar al individuo y evitar que evolucione a la diabetes y se convierta en una víctima de esta enfermedad que causa la mayor parte de los recursos del erario público se tienen destinados a cubrir las necesidades que esta enfermedad requiere. Como una de las primeras causas también de complicaciones son las amputaciones y también la ceguera en nuestro país. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Nos da oportunidad también para presentar lo que hemos hecho desde el inicio de la administración en este tema, que es una de las grandes prioridades que tenemos. En efecto, como bien mencionas, ayer se celebró el Día Internacional de la Diabetes, que es importante recordar, y esto estuvo ya en varios medios. México es el país número 7 de todo el mundo en el número de personas con diabetes. Tenemos una prevalencia en las últimas estimaciones de cerca del 14%, también como un poco más de 13 millones de personas viven con diabetes. Uno de los principales problemas es que de estos 13 millones de personas, un poco más de una tercera parte no sabe que tiene el diagnóstico. Entonces hay un grupo muy importante que aún teniendo diabetes no sabe el diagnóstico. En efecto, hay una parte importante de la población en esto que defines, conoces o que mencionas como prediabetes, que es esta situación en donde el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años es muy alto. Ha habido estrategias que se han dirigido a identificar a estas personas para tratarlas de manera individual. Y es posible que en México existan tal vez otros 13 millones de personas con prediabetes. El problema es que si pensamos que las políticas públicas tienen que ir a buscar a los individuos, saber quién tiene prediabetes para decirle qué es lo que tiene que hacer, es una política pública que no va a avanzar de manera adecuada. Entonces, por eso en este gobierno, para el cambio principal, para la prevención y el control de obesidad, uno de los enfoques principales ha sido el modificar el sistema agroalimentario en su conjunto y especialmente el ambiente alimentario en el que se mueven las personas, reconociendo que los hábitos, las dietas que siguen los individuos son determinadas por los contextos en los que viven, qué tan cercanos están a alimentos saludables, qué tan muy cercanos están a alimentos no saludables, dónde está el acceso, qué tan fácil es el acceso a estos alimentos ultraprocesados. Y por eso fue que la política pública empezó de manera contundente identificando estos sellos de advertencia como un primer paso muy importante para poder regular también otros espacios. Justo recientemente se aprobó también en ambas cámaras un cambio en la ley de educación para hacer mucho más vinculante los lineamientos escolares, porque aunque llevamos tiempo diciendo que fuera comida chatarra de las escuelas, ahora también con los sellos nos facilita mucho más que estos lineamientos escolares sean mucho más contundentes, sean vinculantes, se vigilen y se identifique a la responsabilidad que existe en las escuelas para evitar que nuestra niñez esté rodeada de alimentos o de productos, difícil llamarle alimentos, que no tienen ningún valor nutrimental, sin embargo tienen contenidos en exceso de alimentos críticos que causan muchas enfermedades, incrementan el riesgo de obesidad y a la larga el riesgo de diabetes y de complicaciones. Entonces este es uno de los aspectos fundamentales, pero no es el único. Creo que también tenemos que ir cada vez más teniendo capacidades de regular los ambientes y los entornos. Nosotros también desde el grupo de acción intersectorial donde estamos trabajando no solamente desde salud, sino también con la Secretaría de Agricultura, con Semarnat, para también influir en los pequeños y medianos productores que tengan una producción mucho más ecológica, una transición agroecológica, pero también eso que haga que los productos sanos estén más cercanos a las personas y que así tengan un mayor acceso. Y así creo que hay muchos otros elementos que se van a estar y que se han estado
implementando en esta gran estrategia de modificar el sistema agroalimentario y así promover o que las personas tengan mayor facilidad para tener estilos de vida saludable, tanto en dieta como en actividad física. Pero ese no es el único, el componente muy importante de transformación también va dirigido a modificar el modelo de atención y eso, como ya lo hemos comentado y se comenta en todos los martes, en este nuevo modelo de atención, en este proceso de transformación donde el IMSS Bienestar está tomando gran parte de todo el primer nivel en las entidades que voluntariamente se están adhiriendo, también tenemos una transformación del modelo de atención dirigido a identificar tempranamente a las personas con diabetes y tratarlas de manera efectiva. Hay que recordar que la diabetes no solo es diabetes, también hay que tratar de manera integral el riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas de lípidos y es así como lo estamos viendo y como se ha estado anunciando para lograr un mucho mayor impacto de lo que se ha logrado en años previos. Gracias. ¿Perdón? ¿Afecta el amparo que tienen empresarios en contra del etiquetado? Sí, afecta mucho. Sí sorprende que haya llegado hasta la Suprema Corte un amparo hacia el etiquetado, ya no es uno, sino son 4. Estamos conscientes de esto, es un amparo en donde están reclamando una serie de derechos de los empresarios, cosa que es totalmente inaudito. Nosotros consideramos que esto se tiene que defender, confiamos en que también, creo que hay la evidencia técnica para defender estos amparos es muy clara. No solamente en el riesgo a la salud, sino también en el nulo impacto que se ha aclarado sobre el posible riesgo que pudiese haber a la base trabajadora o a aspectos económicos como se ha querido argumentar. Entonces, sí afecta, pero esperemos que en la Suprema sea una discusión clara, abierta, se ha tenido toda evidencia y además también hemos recibido afortunadamente cartas de apoyo de grupos tanto nacionales como internacionales de gran peso, incluyendo también una carta por parte de la representación y de la dirección de OPS y OMS, donde están totalmente, por un lado, aplaudiendo el avance que hemos tenido México con la ley de etiquetados y por lo tanto con esta sorpresa de que vaya a pasar algo en la Suprema Corte, pero estaremos atentos. Gracias. A la Suprema Corte, el presidente del Senado hace un llamado justamente a la Suprema Corte. Le pediría usted también al presidente, con respecto a las investiduras, que hiciera un llamado a que privilegien el beneficio que da el etiquetado, contrario a la empresa que es Barnitos la que está haciendo este amparo. Esto hay que reconocer que cuando se implementó cuando se hizo el cambio en la norma 051, fue también una serie de discusiones también con los diferentes grupos, incluyendo los grupos de empresarios. Y con las diferentes cámaras. Quiero decir que en ese momento el apoyo por parte del presidente fue total. El grupo técnico que estuvimos trabajando tanto en el desarrollo como en las mesas de trabajo dentro del cambio, tanto de la Secretaría de Economía como de COFEPRIS, fue muy importante el conocer que el apoyo desde Presidencia era total al grupo técnico y que el avance iba a ser con la evidencia técnica que era muy clara y con el derecho a la salud. Entonces, estoy consciente que también desde Presidencia esto se apoyará y se seguirá apoyando para impedir que estos amparos tengan el futuro que no queremos que tengan. Gracias. Y finalmente, señor presidente, la semana pasada Jesús nos hizo favor de presentarnos parte de lo que es la campaña contra las adicciones, spots nuevos. Hoy se conmemora justamente el Día Internacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Yo quisiera conocer si estos spots van a estar transmitiéndose a través de los medios de comunicación, entendería en redes sociales, durante todo el resto del año, si tienen alguna vigencia los actuales. Y también me gustaría conocer si dentro de esta campaña están involucrando el uso nocivo o las acciones, sobre todo con el exceso del consumo del alcohol entre las jóvenes y los jóvenes, y también conocer si esta campaña estaría contemplando algunos spots que estén relacionados con las adicciones y la salud mental. Eso sería todo. Gracias. Sí, básicamente son adicciones
son drogas químicas, artificiales, fentanilo, todo lo que se considera más dañino. Sobre eso estamos enfocándonos. Tenemos dos campañas. Es esta, de las drogas, informar a los jóvenes del daño que ocasiona, y otra precisamente sobre la buena alimentación y el no consumir productos chatarra. Son las dos que tenemos. Sí. Entonces, todo el tiempo lo queremos dedicar a estas dos. Todo el tiempo. Porque cada secretaría, pues como trata un asunto en particular, quisiera que los tiempos en radio, en televisión, en la prensa escrita, ya sea la publicidad que se adquiere o los tiempos que por derecho nos corresponden, se dediquen a determinados temas. Y la prioridad del gobierno son estas dos campañas. O sea, no a las drogas y no a la comida chatarra, para no dispersar, porque podemos tener 20 temas o 50, pero con muy poco impacto. Yo constantemente le estoy preguntando a Jesús, ¿cómo vamos con las campañas? ¿Qué tanto están penetrando? Porque nos importa muchísimo en los dos casos. Lo que estás tratando de la alimentación, claro que cuentan con nuestro apoyo los médicos, los especialistas de salud. Son muchos intereses, lo vimos con los vapeadores. Fíjense, en ningún lugar del mundo, para que vean que México es ahora más libre, más independiente, más soberano. Se habían atrevido a hacer un análisis de las sustancias de un vapeador. No. Y el vapeador hace un tremendo daño. Y la única advertencia es que tenía 4 sustancias posiblemente riesgosas. Y la COFEPRIS en México, que es otra completamente a la que había, que predominaba la corrupción, pero que era así como el reino de la corrupción, como todo el gobierno también. Esta nueva COFEPRIS encontró, creo que 50 sustancias. Y algunas dañinas en exceso. Y tenemos ya el plan
de estar transmitiendo, porque ni los jóvenes ni los padres tienen esta información. Y son unos intereses creados, económicos, que dominan en los gobiernos porque tienen representantes en los congresos de los países, lobistas que les pagan y que también maicean a legisladores y desde luego a funcionarios. Por eso estoy seguro que los amparos no van a prosperar, porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería. Cuando menos se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionar, porque no puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de la salud del pueblo el interés de lucro, que se vayan a robar más lejos. O sea, no puede ser que se afecte la salud del pueblo. Oaxaca es el único estado en donde por ley se prohíbe la venta de alimentos, de productos con nutrientes críticos, como le llaman los expertos, o con alta demanda de colorantes, de azúcar. ¿Estarían pensando entonces hacer copia social para que este ejemplo se transmitiera a todo el país, que en todos los estados ocurriera lo mismo? Yo pienso que tiene que ver más con la información. O sea, a veces se prohíbe algo, ¿sí? Y con ese hecho se estimula el consumo. No, hay que informar. Es que de estas cosas no se hablan, por lo mismo, porque son muchos los intereses. Una de las cuestiones que se acordaron con el gobierno de Estados Unidos acerca de el combate al fentanilo, por un planteamiento nuestro, es que haya campañas en México y en Estados Unidos dirigidas a los jóvenes en todos los medios de información. Es que es terrible el daño. En el caso de Estados Unidos, más de 100,000 muertes por fentanilo. Los parques tomados por personas afectadas por el fentanilo. Y no hay en el New York Times un cintillo, ni en el Washington Post, ni en ninguna de las cadenas de televisión, de radio. No se toca eso. Es como el caso de las armas. Son tantos los intereses como hasta le dan dinero a candidatos. Pues por eso se puede comprar cualquier arma en un supermercado. Puede estar una escuela junto y hay una armería. Entonces,
En el caso de México, en lo que estamos tratando, yo pienso que con más información sobre esto, se avanza mucho y vamos a seguirlo haciendo.